a todos, ¿qué tal? Hoy día vamos a revisar el cálculo de medidas de resumen para variables cuantitativas desde una base de datos. Principalmente vamos a ver el promedio y la desviación estándar, aunque por ahí podemos ir apreciando algunas otras medidas. Para ello, lo primero que debemos saber es que tenemos una base de datos. Acá yo tengo una base de datos muy pequeña, pero ustedes probablemente pueden tener una mayor. No, en realidad el cálculo no es diferente si se tiene una base de datos mucho más grande. Hoy día vamos a analizar justamente medidas para variables cuantitativas. Como ustedes ven, acá tenemos dos variables cuantitativas: el gasto en recreación de los jóvenes y el número de integrantes en su familia. Vamos a calcular dos medidas que siempre son importantes: el promedio y la desviación estándar, ¿no? Que nos sirve. El promedio es una medida de tendencia central, la desviación estándar D es una medida de dispersión, y que a la vez ambos nos pueden servir también para determinar otra medida importante, que es el coeficiente de variación. Es una medida de dispersión. Bien, entonces vamos a trabajar primero el camino más recomendable, el camino más corto, cuando queremos tener estas dos medidas. Eh, entonces vamos a trabajar en la opción insertar con la opción de gráficos dinámicos, ¿sí? Que es es un camino pues lo más rápido posible, ¿no? Que también puede ser tablas dinámicas, ¿ah? Bueno, hacemos normalmente aquí, entramos a gráficos dinámicos. Los gráficos dinámicos me presentan estas dos salidas, ¿no? Tanto la tabla y el gráfico. En este caso, como estamos con una variable cuantitativa, pues el gráfico no lo vamos a requerir, lo podemos suprimir, aunque si lo dejamos ahí no pasa nada tampoco. Pero el cálculo, el resultado debe salir acá en esta tabla, ¿no? En la tabla dinámica. Entonces vamos a trabajar por aquí. Vamos a trabajar, ¿les parece, la variable gasto en recreación? Así que esta variable, que es una variable cuantitativa, pues la voy a llevar a valores. Eso es importante, ¿correcto? Lo vamos a llevar acá a valores. ¿Listo? Las variables cuantitativas no las puedo llevar acá a filas, o por lo menos no es recomendable, porque pues me generarían una categoría que es innecesaria. Y acá nosotros queremos calcular solo medidas puntuales, ¿eh? El Excel por defecto, miren, me calcula la suma del gasto, es decir, hace una sumatoria de todos los datos que se han recogido. Eso no es pues lo que estamos buscando. Nosotros queremos generar el promedio, ¿no? Entonces, lo primero que podemos hacer es, miren, convertir esta suma, que acá dice suma, esa medida que me está calculando, en promedio. Para ello es súper sencillo. Vamos a hacer doble clic en el título y acá está la lista de todo lo que podemos calcular. Miren, ¿ah? El recuento, que sería el conteo de cuántos elementos hay en la muestra. Tenemos el promedio y también podemos calcular otras medidas. Miren, el máximo, el mínimo, ¿no? La multiplicación. Podemos tener la desviación estándar, que ahora la vamos a utilizar, y la varianza también, por supuesto, ¿no? Entonces en esta primera parte nos interesa colocar el promedio, le ponemos a aceptar y automáticamente se generó el promedio. Miren qué sencillo es esto. Ahora yo quiero generar la desviación. Si quiero puedo hacerle clic y cambiarlo a desviación, pero como no quiero tomarme el tema de estar apuntando aparte, pues puedo llevar la misma variable, otra vez la variable gasto en recreación, y la pongo en valores. Y acá obtengo la desviación. Le doy doble clic y voy a poner la desviación estándar, ¿no? Acá está desbest, sin P, porque la P es poblacional. Como estoy con una muestra, solamente desbest. Aceptar. Ya está, ¿no? La desviación estándar del gasto. También puedo contar cuántos elementos hay. Eso es necesario para algunos cálculos, como por ejemplo para el intervalo de confianza, ¿no? O la prueba de hipótesis. Entonces llevo otra vez la misma variable, y acá en lugar de ponerle suma le pongo recuento, que es el conteo o el n, ¿no? Entonces ya tenemos acá el promedio muestral, la desviación estándar muestral y el tamaño de la muestra, ¿no? Que en este caso es 24. Si quisiera que el Excel me muestre menos decimales, ya saben ustedes que es bastante sencillo. Marcamos los datos y acá le puedo pedir que oculte los decimales, que vaya redondeando a los decimales que yo considero que pueden quedar, que pueden ser 2, por ejemplo, ¿no? Dado que es dinero y se puede quedar en 2. Entonces esto sería
el promedio y la desviación y el tamaño de muestra para toda la base de datos, ¿no? Entonces acá ya tendrían su resultado, así de sencillo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, queremos obtener estas mismas medidas, que es el promedio, la desviación y el tamaño de muestra, para grupos? Es decir, recuerden que en la base de datos me sirve para analizar grupos. Entonces, de repente quiero saber este promedio del gasto, si hay diferencias entre los distintos grupos de edad. Recuerden, aquí tenemos el grupo de edad, que no es una variable cuantitativa, sino es una quali. Y calcular en realidad para cada categoría de grupo de edad es muy sencillo. Miren, ustedes toman la variable grupo de edad, la llevamos acá a las filas y como ven ustedes ya se generó para mis tres grupos de edad que tengo en mi base de datos, de 17 a 20 años, de 21 a 24 y de 25 a 30, el promedio del gasto, la desviación estándar del gasto y también el tamaño de la muestra, miren, ¿no? El n. Y está ahí, ustedes tienen una forma muy rápida y muy sencilla de obtener el promedio y la desviación estándar y el n para, en este caso para grupos, ¿no? O si no, también para toda la base de datos en general, ¿no? Entonces, esta es la primera forma que es muy recomendable, como les digo, y es muy, pero muy sencilla, ¿no? También recuerden que nosotros en realidad podemos hacer este cálculo utilizando funciones, ¿no? Es decir, el Excel tiene funciones para todos. Entonces, si por ejemplo quiero calcular el promedio para los integrantes en su familia, el número de integrantes que tiene la familia, entonces simplemente vamos a poner aquí en el promedio. Para el promedio utilizamos la función promedio, ¿no? La función promedio, así de simple. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner igual promedio y le damos doble clic y simplemente marcamos, ¿no? Marcamos acá y obtenemos el promedio. Esto es recomendable cuando quiero obtener solamente un valor, ¿no? Una medida rápida, directa de una poca cantidad de datos, ¿no? Y lo mismo con la desviación estándar también. La desviación estándar, la función es igual despest.m, que es en el caso de la muestra, y por acá es para ponerlo como función, ¿no? Es decir, si yo le pongo acá el desbest.m, miren, le doy doble clic y marco los datos que necesito, de los cuales necesito obtener la desviación, y obtengo por acá también la desviación estándar con función, ¿no? Entonces miren que también es acá bastante sencillo, aunque esta opción obviamente es recomendable cuando pues tenemos pocos datos, cuando quiero un dato muy puntual y obviamente también cuando no voy a comparar grupos, porque imagínense que necesitemos comparar los grupos por grupo de edad, entonces todavía necesito ordenar la base de datos o filtrarla, llevarla a otro lugar y para cada una de las categorías sacar estos valores. Eso es, por ejemplo, no es recomendable. Es mejor hacerlo por tablas dinámicas, ¿no? Entonces, esa es la segunda opción. Y la tercera opción, entonces les voy a mostrar tres opciones. La tercera opción es utilizar el análisis de datos, ¿no? Es decir, aquí tenemos en datos, tenemos una opción que se llama análisis de datos. Recuerden que si ustedes no tienen activada esta opción de análisis de datos, podrían ir aquí a archivo, opciones, vamos a complementos, esperamos siempre un poquito en complementos. Luego nos va a mostrar acá en la parte inferior complementos de Excel, ir, y aquí miren, herramientas para análisis, la activan y ya ustedes van a tener esta opción, que es análisis de datos, que es una opción muy potente en realidad, ¿no? Para gestionar base de datos. Entonces aquí lo que voy a pedirle es descriptivos, ¿no? Vamos a buscar estadística descriptiva y acá voy a obtener no solo el promedio, y la desviación, sino voy a obtener muchas medidas, ¿no? Vamos a ver, le vamos a dar a aceptar. Y acá lo primero que me piden es el rango de entrada, es decir, me dice marca los datos de los que quieres obtener estos valores. Voy a marcarlos acá. Esta vez vamos a trabajar con gastos en recreación, que es otra variable cuantitativa. Y aquí, miren, le podemos dar que salga en una hoja nueva o le puedo marcar también en una hoja de salida, ¿no? Yo mantengo la hoja nueva
Y aquí marco el resumen de estadísticas. Mira, resumen de estadísticas. Y le doy simplemente aceptar, ¿no? Entonces, en este caso, como ustedes verán, miren, pues me ha dado más información, que es simplemente la media. Nosotros estábamos trabajando siempre con estos dos conceptos, la media y la desviación estándar. Y, pero también me da más valores, ¿no? Me da, por ejemplo, la mediana, la moda, la varianza. Bueno, la varianza se puede obtener a partir de la desviación sin ningún problema. El rango, el mínimo, máximo, ¿no? La cantidad también se puede hacer. Recuerden que también si fuera por grupos, pues tengo que organizar primero mi base de datos por cada categoría y luego seleccionar solamente las que pertenecen a la categoría. Por eso es que siempre que se quiera obtener la media y la desviación, la forma más eficiente para grupos es la primera, ¿no? Muy bien, entonces ustedes ahí han visto tres métodos que aquí los vamos a resumir. El primer método para cálculo es a través de gráficos o tablas dinámicas, ¿no? Gráficos o tablas dinámicas. El segundo método es a través de funciones, ¿no? Y el tercer método es a través de análisis de datos y estadística descriptiva, ¿no? No se olviden también que en funciones ustedes pueden hallar todas las medidas que quieran, ¿no? En funciones se pueden hallar la varianza, pueden hallar percentiles, que es otro que trabajaremos en otro video. Muy bien, entonces eso es todo y muchas gracias.